bienvenida Vera Ferrari a Pantalla Partida. Ay, bueno, muchas gracias. ¿Te miro vos o miro la cámara? Te miro vos. Mírame a mí, Me siento como nos a miramos, Cupido. nos miramos, claro. A Cupido, ya nos elegimos, ya está, ya estamos juntas. Hay match. Sí. Bueno, gracias por estar acá en el ISER. Estamos haciendo este ciclo de entrevistas que le llamamos Pantalla Partida porque queremos indagar un poco sobre los canales de streaming desde el rol de las trabajadoras en cada canal. Hoy te toca a vos en tu rol de conductora de canales de streaming en varias experiencias que estás teniendo. Estás en Eva TV Sí. como conductora en Rompan Todo, Sí. después también en Postdata Digital con 2 programas. Sí. La verdad que te estamos siguiendo, está buenísimo todo lo que estás haciendo y además todo el laburo en redes sociales, en podcast, en todo ese trabajo que lleva un montón de energía, porque lo que estamos viendo es que esto del el streaming es el dinamismo constante. Por eso pensamos esto de la pantalla partida y el estar separado pero cerca, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, queremos que nos cuentes cómo llegaste a la conducción, porque vos sos periodista, productora audiovisual por Sí. Éter, y cómo llegaste a tu rol y a tu tarea de conducción en un canal de streaming. Muchos años de SEME, muchos años de creación de contenido. Hay algo que pasa cuando generalmente estudiando periodismo, bueno, puedes ir para varios lados, pero las redes sociales son las que te abren mucho lugar para, por lo menos en principio, empezar a practicar. Entonces hay mucho el trabajo de realización de videos, creador de contenido, básicamente. Y así siempre fue como un camino medio anfibio entre hacer contenido para medios, capaz sí empezar a aparecer en cámara para videos para esos propios medios y de a poco ir dando el salto a, bueno, a donde cuando uno estudia periodismo quiere llegar, que o gráfica o estar frente a la cámara, básicamente son esos caminos. Pero sí, fue mucho trabajo en redes. Creo que algo que fue muy importante como para que también cuando te vengan a buscar tengan algo para ver, que es hacer tu contenido propio, que no, o sea, al principio es cero dinero, pero es como, es tu currículum que te vas haciendo, como no solamente los temas que hablas y en qué te especializás, sino qué manera tenés de hablar. Yo trabajo en Eva TV y no soy una periodista política, pero en el rol de conducción, junto con mi compañera que es José Amore, bueno, ahí vamos haciendo como una dupla en la que se mezcla un poquito de entretenimiento, un poquito de información, un poquito de análisis y así llevándolo, pensando que también en el streaming por lo menos, si no hay una cuota de entretenimiento y de captación de la atención, gente medio que lo ve más para estar acompañado e informarse, pero sobre todo que haya como una voz que entretenga y te cuente algo a la vez. Es una marca que tienen ustedes, la frescura que le ponen. Me parece que lo están pasando bien todo el tiempo en la conducción, en cómo lo llevan adelante, los Fingimos muy chistes. bien. No, sí, es muy Igual es muy atractivo bien. de Sí. verlo. Entonces te quería preguntar si esto hay un guión detrás, si se prepara, si se ensaya, cuánto hay de espontaneidad y de producción y de laburo de guión en el Por programa. suerte, casi nada. Bueno, en Postdata, por ejemplo, yo trabajo con amigos y en Rompan Todo, en Eva TV, tuve la suerte de también poder trabajar con una amiga. Entonces, medio que todo lo que se ve es bastante natural. He trabajado con gente que no era amiga, pero creo que hay que tener también una cintura para que o eso no se note al aire o uno no sea cartones contando las cosas, sobre todo si son cosas que ya de base son un poco duras. Sí hay a veces búsquedas artísticas, de producción, de bueno, vamos a meter esto, vamos a arrancar por acá y vamos a llegar a este otro tema, o tratar sí de al aire matizar, si vamos a tener un informativo muy duro o con malas noticias, al menos tener una sección, que de hecho la tenemos, que sea, bueno, una buena noticia para cortar un poco, porque no solo es pesado para el que lo escucha, es un bajón, uno termina medio drenado después de 2 horas de aire, porque encima en streaming que hay corte, pero no es como la radio donde tenés tandas y como que vas descansando, va un poco más rápido. Así que
Eso seguro, aliviarle la experiencia a quien lo mira y también que uno no se pegue un tiro después del informativo porque es terrible. ¿Querés que terminemos con una buena noticia? ¿Es una buena noticia? No, sí, obvio, es una buena noticia Tengo porque una también buena lo protagoniza y a tengo, Charly García. claro, tengo una buena y después tengo lo del Jabo, si quieren. Son la Sí, una del y Jabo. uno. No, vamos con una buena y nos vamos. Si el Jabo está en Las Vegas, Bueno, a mí me chupa Charly un huevo. García anunció una colaboración con nada más y con nada menos que Every Breath You Take No, con Sting. ¿Qué? ¿Cómo puede ser este tipo que sigue activo? Claro, ¿y cómo se hace para armar el programa, la estructura del programa? ¿Hay reuniones de producción? ¿Cómo deciden las cosas que salen al aire en este formato, ¿no? Del streaming? Tenemos reuniones semanales y vamos dividiendo los roles. Nuestro productor periodístico nos va tirando como una lista de todos los temas del día. Nosotros salimos al mediodía, generalmente la noche antes o a la mañana temprano. Bueno, vemos toda la agenda de lo que hay. Y en base a eso vamos decidiendo, bueno, este tema lo tiene preparado José o este tema lo tengo preparado yo, o armamos si el informativo queda muy pesado, bueno, alguna columna de color o algún tema que se separe un poco de la coyuntura, pero que también dialogue un poco con la actualidad. Eso siempre. Y después, por otro lado, se divide lo que es el contenido audiovisual que se va a pasar en el programa. O sea, obviamente todo video. Y tratar de darle dinamismo a eso, porque en el stream a veces lo que pasa es que te colgás hablando, porque es como más charlable todo, y no hay, justamente no hay un guión, capaz no es tan estructurado como puede llegar a ser la radio. Entonces en el modo charlita se puede volver un poco largo, entonces hay que estar como atento a poder cortarlo y bueno, en vez de contarte lo que dijo tal, bueno, mirá el video y después retomamos y lo bajamos. Y después, bueno, medio que en el informativo las noticias te van llevando, te pasan por arriba. Entonces, bueno, lo que hoy dijiste, mañana ya sabes que te va a quedar viejo, pero sí tratar de irme echando un poco los temas para que no estés 2 horas hablando del gabinete de Milei, ahora va a hacer esto, y darle un poquito más de cuerpo y llegar a otros temas. Claro, hay que llevar el ritmo porque también lo audiovisual y en este caso las redes tienen otra dinámica y otro ritmo para llamar la atención. Y en base a eso, ¿cómo es la relación con las views, las vistas? ¿Ustedes le prestan atención cuando hacen el programa? ¿Hay algún chat en vivo? ¿O piensan cuando están al aire, cuando hacen el contenido, esto puede ser un recorte después para las redes? ¿Qué relación hay ahí entre el vivo del canal streaming y las redes? Sí, a todo. A veces estamos pensando en, sobre todo si tenés que hacer los 2 laburos, ¿no? Estar al aire y después pensar en la edición del reel que vas a hacer. Sí, a veces a veces eso se piensa, a veces no, porque capaz al aire estás un poco más separado estás pensando en el momento, depende de la nota, depende de lo que se esté contando, a veces sí es bien fácil reconocer, bueno, esto va a salir para Reel, y de hecho lo decimos en el momento, ¿no? Como, che, separemos acordémonos a qué hora fue esto para hacer el Reel, y obviamente sí, también se piensa en las entrevistas en función de eso, vamos a hacer esta pregunta que seguramente va a generar conversación. Y sobre el chat, hay que prestarle atención, seguro. Lo que pasa es que hay que prestarle atención si uno puede un poco caretear lo que ve del otro lado, porque a veces en el chat hay de todo. Todo lo que es empezar con declaraciones irreproducibles, como vendo mi miel. Ah, no, perdón, eso apareció en el chat. No, bueno, chicos, ¿qué es esto? Buen miércoles. Oficialmente arranca la mejor parte de la semana. Así En que general sí, es buena eso onda, hasta el momento pero a de veces que puede venirte un troll, o no un troll, simplemente una persona que no le gusta lo que haces. Entonces, sí, la verdad que si vas a estar leyendo el chat y se te va a notar en la cara que estás leyendo el chat y que no te gusta, no leas el chat. Y que otra persona se ocupe o de moderar o de hablar con la gente o de pasarte un mensaje si está bueno y amerita. Está lindo igual que alguien comente y que vos recuperes eso que dijo al aire. Eso está bueno, pero siempre es un arma como no colgarse demasiado con eso. Y después las views,
Sí, obviamente hay que prestarle atención. Es difícil también estar en el rol de periodista y gestión de redes, ¿no? Cuando se hace el laburo todo junto, es un poco quemante, porque cómo puedes estar pensando en el contenido periodístico y en las historias, que ya es un montón, más, bueno, la estrategia por qué no estoy teniendo las views que necesito. Y la verdad que hay tanto programa de stream que, viste, vos ves cosas como re bien hechas y que después te metes a los canales, que un poco pasa en Eva porque es un canal muy nuevo. Si, che, no tiene tantas views, entonces ahí como lo más importante es que el medio se pueda ir diferenciando por las caras o por el tratamiento que hace de la información o el nicho que cubre. Postdata, por ejemplo, gente muy de izquierda, en Eva TV, bueno, obviamente peronistas. Entonces ahí vas probando como el contrato de lectura de cada uno y qué le gusta que le des. Claro, porque algunos medios se sostienen por esto, o sea, el fin de la monetización, ¿no? Total, claro. Es como medio enfermante o esclavizante, a veces pienso yo, de estar todo el tiempo pensando contenido para que te rinda, para que te vean, y a la vez, como decís, pensar en el contenido más periodístico. Claro, porque aparte una cosa es que un lugar, una institución, una organización, un partido, se pongan un programa de stream y capaz en principio no está pensando tanto en la monetización porque tiene plata para poder montarlo. Y en Postdata, por ejemplo, las views son súper importantes porque se vive prácticamente, o sea, se mantiene el medio prácticamente por eso. Entonces, depende de dónde venga la financiación, vas a estar más o menos preocupado. A veces hay canales que también sirven para que sea el espacio para dar discusiones, para visibilizar y no está buscando, por lo menos en primera instancia, la monetización, que aparte lleva mucho tiempo. Claro. Y volviendo a esto de la cantidad de canales de streaming que hay, que están saliendo, Los y parripollos. los parripollos, ¿tenés alguna idea de por qué está sucediendo esto? ¿Alguna hipótesis? ¿Qué es lo que sucede? La verdad no tengo datos en el mundo, pero con lo que los argentinos consumimos radio, algunos, o sea, obviamente muchísima gente sigue consumiendo radio, pero creo que el formato stream es un poco como esa traslación, ¿sí, traslación? ¿Qué es eso? Bueno, como una transferencia, ¿viste? Porque el concepto sigue siendo el mismo, de estar acompañado, de que aunque sea stream y sea imagen, capaz no la estás viendo, pero sí es como esa cosa que tenés de fondo, que cada tanto vas recuperando, que justamente como tiene un formato tan charlable, que todo es como una charla o una mesa de debate, es como un lugar que más que nada, obviamente te informa, bueno, depende del programa que sea o del canal que sea, pero es más como un acompañamiento. Yo igual tampoco sé tanto por qué en Argentina se volvió tanto una tendencia tan grande, o sea, al punto que se diferencie de otros países donde capaz no pasa esto de que hay tanto programa de stream. No sé si también tiene que ver con una precarización de los medios, en el stream también hay precarización, obviamente, pero sí esta idea de que si más o menos la tecnología te ayuda, entonces te podés montar algo y armarlo. Pero con respecto a nosotros, capaz pienso que tenga que ver con esto, como ser testigo de una conversación, ponerlo y esto no sé si es algo estrictamente argentino, pero escuchar opiniones y sobreanalizarse permanentemente, sea de una boludez o de algo más de todos los días. Luzu tiene mucho éxito en eso. No digo que hablen de boludeces peyorativamente, pero es un contenido un poco más liviano, más de color. Y después tenés canales de análisis político, incluso la radio llevada a lo mismo en YouTube. Así que como que hay una oferta para todo el mundo. Seremos argentinos, nos gusta charlar y presenciar charlas. Y presenciar y ver, claro, eso, y también el formato de la pantalla partida, ver todas las caritas tan de cerca, las reacciones, todo lo que pasa, eso también quizás genera alguna atracción, ¿no? Alguna conexión. Y yo creo que por eso también hay mucha gente de radio que no le gusta el stream porque pierde la capacidad de poder gestualizar y que no se vea, ¿viste? Claro.
yo miro mucho noticiero por YouTube y en esto de la pantalla partida, que a veces, viste, cuando vos no sabés que la pantalla está partida, vos pensaste que tipo el director se fue para otro plano, pero no te sigue escuchando vos. Y se ven unas caras, viste, ¿cómo que vamos a tanda? Yo todavía no hablé, viste, hay unas cosas que entre columnista, conductor, que decís, acá se van a quedar de trompadas. Eso es un poco divertido. A mí me gusta que se vea un poco. Porque son humana la gente que está del otro lado. Y si hay roces y cosas, eh, qué sé yo, es divertido. Hasta cuando se va a la tanda se muestra. Viste que eso te mata. El blanco y negro o el blurreado, pero que se ve que te cagaste trompada con el productor, que no sé qué, que pasó esto, que pusiste una cara, porque aparte hay como una falsa sensación de que, bueno, vas a la tanda y estás ahí, estás en el mismo lugar. Entonces terminaste súper arriba y se van a la tanda y la concha de la lora, chicos, el mate, la agua, ¿viste? Claro, se ve todo. Y en esto de el clima de trabajo, te vuelvo a traer esto de cómo se llevan, qué pasa cuando hay, porque vemos también muchas más mujeres en los medios. ¿Notás? Vos trabajaste en Radio Con Vos, en otros medios. ¿Notás alguna diferencia en cuanto a las dinámicas del laburo, al clima que se genera cuando están las mujeres por ahí tomando más decisiones? Tengo la sensación que los hombres piden menos permiso y que capaz entre nosotras, obviamente son generalidades. Seguro no hay una mina que no labura así, pero en general es un poquito más, es un poco más gentil, que lamentablemente eso, por alguna razón, cuando transferís esa misma actitud en el trabajo con varones, no todos, pero a veces se siente como, ellos no piden permiso, ¿viste? Y no están consultando tanto. Y eso capaz entre colegas mujeres, no solamente nos vamos fogoneando entre nosotras, consultando, poniendo en valor, ¿viste? No siendo mezquinas con la información. He trabajado con varones donde eso tampoco pasaba. Pero sí hay algo de, ellos van un poco, son menos dubitativos, porque bueno, tienen años de reafirmación, ¿no? Entonces, siempre encontré algo como muy amoroso de trabajar con mujeres, por lo menos hasta ahora he tenido esa experiencia, como que es un poco más sensible, pero no sensible boludo, ¿viste? Sensible, che, la verdad es que hiciste un re buen laburo, boluda, y tipo, me servís para consultar, te voy a citar, o sea, todo dentro del programa, ¿no? Que no sea como una rivalidad, que bueno, los hombres tampoco la tienen tanto. No sé si es la camaradería peniana o qué, pero sí noto que nosotras dudamos un poquitito más o capaz tenemos como que compensar y brindar un análisis mejor cuando capaz un conductor, si falló, si se equivocó, primero se tiene que dar cuenta y segundo, capaz si lo hizo, no se recupera más rápido, ¿viste? No hay como tanto látigo de lo hice mal, no lo hice excelente. Claro, nosotros tenemos que justificar más de alguna manera Claro. nuestro rol. Y sí, estoy pensando, porque este programa, la idea es que lo vean estudiantes o futuras graduadas de las distintas carreras ligadas a la comunicación, y a alguien le interesa estar como vos, frente a cámara, conducir, llevar adelante un stream. ¿Qué cuestiones tiene que tener en cuenta en este nuevo escenario de la vorágine del dinamismo de los canales de streaming? ¿Alguna cuestión que quieras decirles? No irse por las ramas. Generalmente uno se va por las ramas cuando no tiene bien en claro lo que está diciendo. Entonces te empezás a meter en unos rubros mentales. Siempre apoyarse. El stream te expone un poco porque a veces es mesa, está bien, vos estás con la compu, pero hay un punto en el que te sentís como que, bueno, medio que tengo que estar en modo charla y si lees, no es como en la radio que si lees, obviamente vos puedes ir narrándolo de tal manera que no se note que estás leyendo, pero en el stream te están viendo si lees o si no lees. Entonces, siempre tener como buenas apoyaturas, no sé si te digo un guión, pero sí, un guión cada tanto que te traiga de vuelta. Gesticular, acompañar a la gente, cambios en el tono de voz. También pensando que si
si te están escuchando de fondo o la gente va y vuelve, tratar de también mantener la atención, tratar de recuperar la atención de la gente. Si se trabaja en un equipo al aire, bueno, capaz no acaparar tanto la voz y que siga girando. Volviendo a lo anterior, de que las caras se notan. Entonces, si vos estás hablando hace 4 minutos y no le diste la palabra a nadie, ya empieza a ser como, o estate muy atento del monitor y no mirarse en la tele, que eso es muy difícil. Eso, ¿cómo es? Si vos tenés un monitor, no te mires permanentemente, porque queda feo, porque parece que estás mirando para eso que yo ahora te estoy mirando a vos, que no sos un monitor, sos una persona. Pero cuando vos mirás a cámara, bueno, obviamente se traspasa de otra manera que si yo estuviese mirando acá. Es literalmente hablar con alguien y que no te mire. Claro, o sea, mirar a cámara. Mirar a cámara. O Sí. el diálogo con la compañera, el compañero. Total, sí. Pero eso mirar, es, tener presente. claro, porque si no estás como... Y se nota que te estás mirando. O sea, probablemente se nota que te estás mirando a vos. Es difícil y a veces es necesario mirarse, pero volver, Claro. porque si no ya se te vuelve como un callito que no lo puedes dejar de hacer. Claro, y eso se traspasa. ¿Y ustedes saben si el programa se mira en vivo, si lo ven todos, se mira en vivo, o después se mira más en diferido en otro momento? Más o menos está bastante igual. Capaz sí en Rompan Todo, en el informativo, es más como programa para que se ve en vivo. Nosotras tenemos una sección que son notas grabadas que hacemos, y ahí sí le damos como un lugar al team diferido, que lo va a ver, es un falso vivo, pero va a haber una nota grabada. Y en Postdata, por ejemplo, también lo que pasa es que tenemos un chat muy activo. Entonces, hay mucha gente que lo está viendo en vivo, y eso está divertido porque se puede generar una buena conversación, que todavía en EVA no lo tenemos tan aceitado porque es un medio muy bebé. Entonces, viste, en Postdata son ya, bueno, tiene 2 años, pero viene de un canal anterior. Entonces, ya hay como, no sé si una comunidad, pero hay una audiencia que sabes que son los mismos y están del otro lado de todos los programas. Y aparte tiene una cantidad grande de programas, o sea, Sí, hay demasiado. muchos streaming esto que están empezando, después hay que sostener, armar programación, sostenerlo durante la semana, y en Postdata y en EVA también. Sí. Hay un montón de programación. ¿Cómo armaron toda esa cantidad de Yo estoy en contra de que haya tanta? No, claro, porque después también pasa que no es solamente el programa y que esté en vivo, ¿viste? Es pensar en el canal. Por ejemplo, por decir cosas cotidianas. Vos a cada programa le tenés que hacer su propia gráfica y tenés que pensar en el título para YouTube con el que lo vas a publicar. Después tenés que pensar los cortes para cada programa. Dentro de cada programa vas a cortar una columna, o sea, además de que esté disponible el programa entero, bueno, che, esta columna estuvo buena, hacemos un corte y la subimos al canal también. Digo, cada programa es pensar todas esas cosas. La miniatura, que es súper importante porque la gente hace clic a eso. Entonces, a veces cuando son muchos programas, se te empieza a licuar un poco la estrategia en YouTube. En Cenital, en C+, el canal de YouTube de Cenital, yo laburé un tiempo ahí. No eran tantos programas, pero estaba como muy pulida la estrategia del canal, y muy cuidadosos y muy rápidos a la hora de terminar un programa. Bueno, media hora más o menos tiene que estar el reel de lo que pasó. También había un equipo muy grande que editaba, que hacía el guión, que estaba en redes, entonces funcionaba bastante aceitadamente. Pero ahí no eran tantos programas, creo que eran 4 o 5, ahora son más. Pero bien pensado, que cada programa va a tener su pieza, y si hay una columna especial va a tener su pieza en redes. Pensar el título en función de las palabras que van a funcionar, el famoso SEO, como tener bien en cuenta esas cosas, y una miniatura que sea más o menos atractiva. Ahí los diseñadores son clave, porque
uno no puede hacer todo eso, ¿no? Y no debería hacer todo eso porque son campos distintos. Pero sí esto, cada canal tiene su laburo. A veces pasa que sentís que como es más fácil en YouTube o es más fácil a través del stream, pero es un montón de laburo. Y si no lo haces, te penaliza muchísimo la plataforma. Porque uno piensa, bueno, tiene que salir en vivo todo el tiempo como una programación, una grilla de un canal de televisión tradicional, pero no, es otra cosa. No. O sea, Y no tenés esa infraestructura y no tenés esa cantidad de gente. Bueno, acá hay canales que sí, pero si no es como, no se vuelve muy sostenible. claro, esa es una diferencia fundamental con la TV. Sí. Y una pregunta para ir cerrando esta charla, en cuanto al detrás de escena. Uno piensa, bueno, en un streaming, esto que decíamos, se ve todo el tiempo, te están mirando hasta cuando estás en la cocina. ¿Hay algún detrás de escena en el stream y qué es lo que hay detrás de escena de los canales que vos estás? Mucho puchito, nos vamos a fumar un puchito, mucho lo del mate. Y sí, no siempre, pero sí a veces como, che, bueno, este piso no estuvo bueno, o este piso la verdad que aburrió, o bueno, si hubo alguna falla técnica, ahí yo no suelo estar en el control, pero ves que alguien que se cruzó con alguien, ¿viste? Y lo van arreglando. Y sí mucho de, bueno, pensar lo que sigue, lo que nos quedó afuera, tratar de, a veces pasa, sobre todo si tenés invitados en el piso, que charlas un poquitito, o sea, no es que cerrás la nota, bueno, te vas. A veces sí pasa, que cerrás la nota y no te vas a tanda, entonces el entrevistado vino y se fue, y medio que siempre lo recibiste al aire, eso puede ser. Y a veces son fuentes que te colgás hablando, ¿viste? Vino tal, y bueno, nos quedamos hablando un poquitito, hacer la tanda más larga, no sé, después te cagan a pedos y no hay que confiarse. Bueno, la tanda en stream también, si vos la haces re larga y la gente se aburre y se va. Entonces, hay algo de esa flexibilidad que capaz tiene, ponele en tele o en radio, la tanda dura lo que dura, cada segundo está comprado y se vuelve, como arrancar horario. El stream no tiene tanto eso y a veces, viste, se puede volver medio laxo, medio chicle. A mí eso no me gusta mucho porque a veces lo necesitas un pucho más largo. Pero otras veces es descuidar mucho el aire y que la gente se te vaya, sea una cosa muy, no quiero decir poco profesional, pero 10 minutos de tanda nadie te va a esperar. No, claro. Bueno, la verdad que estuvo re buena. Hasta acá llegamos. No pasa nada, salieron todos a salvo. No, mentira. No, son todos divinos. La verdad tuve las mejores experiencias, algunas no, pero en general estoy muy contenta con mi presente. Sí, la verdad que se te ve muy bien y aparte nos encanta verte y escucharte. Tenés una frescura, una gracia, en Yo serio. pensaba que era locutora y eso me no. da muchísimo. Además pensaba que era locutora. Pero un placer haber conversado con Bueno, vos. muchas gracias por Ferrari. invitarme. Gracias por haber pasado por Pantalla Partida.